Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo fraternalmente en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y compartir un mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles de un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo número 11, verso número 49 en adelante. La escritura dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Este es el final del ministerio público de Jesús. Después que levantó a Lázaro de entre los muertos, Jesús se retiró al campo. Quizás él no vino a Jerusalén hasta la última semana antes de su crucifixión. Pudiésemos pensar que levantar a Lázaro de entre los muertos hubiera convencido a los líderes religiosos de la época, pero no lo hizo, no fue suficiente. Ahora recuerde, Jesús dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de entre los muertos. Lucas 16:31. Quiero que tenga esto en mente y corazón. Las personas no se convencen por ver milagros. El milagro que necesitan es la obra de convicción del Espíritu Santo de Dios en sus almas. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. No importa cuántos milagros veas, eso no cambia tu condición. Si no tienes milagrosamente la convicción del pecado, no serás convertido. Lo dijo Jesús, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:31. La convicción del Espíritu de Dios que te hace sentir tu pecado es el milagro que debes experimentar para tener una conversión real. Ahora, cuando los principales sacerdotes y los fariseos vieron que Jesús estaba haciendo muchos milagros, convocaron a un consejo, una comisión del Sanedrín, Juan 11:47. El Sanedrín era el tribunal superior. Se componía de 71 miembros, incluidos líderes de los fariseos y de los saduceos, quienes trabajaron en el templo. Fue dirigido por el sumo sacerdote José Caifás. El consejo dijo, este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y verán los romanos y destruirán el lugar santo y nuestra nación. Juan 11:47 en adelante. Quiero que note, por favor, que los principales líderes religiosos de la época temían que una gran cantidad de personas en Jerusalén y sus alrededores se convirtieran en seguidores de Jesús. Básicamente porque presuponían que ocasionaría una revolución. Esto daría una oportunidad a Roma para saltar sobre ellos. Y tengan en cuenta que ellos se movieron con base en el miedo. Y quizás hoy mucha gente tiene miedo y se mueven por el miedo. Tenga en cuenta que el miedo es la motivación que mantiene a un gran número de personas alejadas de una convicción real en Jesús hoy. Ahora, volvamos al pasaje. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El consejo delibera. Empiezan a decir que Jesús debía morir en lugar de la nación morir a manos de Roma. Es interesante observar que a pesar de que lograron darle muerte a Jesús, a pesar de esto, la nación pereció cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén en el año 70 después de Jesús.
Pero nos encontramos con que algo extraño sucedió en ese consejo. El sumo sacerdote, y quiero que usted le ponga mucha atención, el sumo sacerdote Caifás dio una profecía correcta acerca de Jesús. Caifás no conocía el significado de justicia. Él no tenía miedo de derramar sangre inocente. Algunos consideraríamos que actuó de manera hipócrita porque en el juicio, él rasgó la túnica sacerdotal como si estuviera abrumado por una profunda tristeza, pero sabía lo que estaba haciendo. Ahora, note que este malvado sumo sacerdote dio una profecía. Al igual que Balaán en el Antiguo Testamento, este hombre malvado realmente dio una profecía verdadera. Entonces Caifás dice: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero la Escritura amplía un poco más la información. La Biblia dice en el verso siguiente, en el 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Cerca de una semana más tarde, Caifás envió a algunos de los guardias del templo a arrestar a Jesús mientras oraba en el huerto de Getsemaní. Esos guardias lo llevaron a Caifás, quien le dijo: dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió afirmativamente. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es un reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos. ¿Quién es el que te golpeó? Mateo 26, verso 65 en adelante. El sumo sacerdote no tenía la autoridad para ejecutar personas. Por lo tanto, Caifás arrestó a Jesús y los llevó hacia Poncio Pilato, el gobernador romano, e instó a los romanos a crucificarlo. Creo que debemos sacar dos conclusiones generales de las palabras y las acusaciones de este hombre, José Caifás, el sumo sacerdote que planeó la crucifixión de Jesús. El personaje que planeó el asesinato de Jesús. Primero, Caifás era un hombre religioso. Sin embargo, habló la verdad acerca del sacrificio de Jesús. Quiero que note algunos datos interesantes. Caifás era el yerno del antiguo sumo sacerdote Anás. Había sido nombrado para el cargo de sumo sacerdote por Valerio Grato, predecesor de Pilato, en el año 18 después de Jesús. Mantuvo su posición de sumo sacerdote durante 18 años, más que nadie en ese periodo. Desafortunadamente era de ese tipo de personas que están más preocupados por su posición que por la verdad, como se da en la Biblia. Y permítame decirle que no puedes agradar a los hombres que solo se preocupan de mantener sus puestos de trabajo y no molestar a nadie. Caifás era ese tipo de persona. Él sabía que Jesús hizo muchos milagros, Juan 11:47, pero él solo estaba interesado en detener a Jesús porque tenía temor. Pensó: si lo dejamos solo, vamos a perder algo. Usted debe saber que lo que Jesús dijo e hizo, lo dijo y lo hizo por amor y obediencia a Dios. Caifás dijo e hizo lo que dijo y hizo sin ningún pensamiento de Dios. Hay muchos como él hoy en este día. Él era muy religioso. Ahora, sin darse cuenta, incluso habló la verdad acerca de la expiación de Jesús cuando dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo.
Así habló de la verdad profunda de la muerte de Jesús como un sustituto de los pecadores, que fue predicho por el profeta Isaías.